Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos los asistentes a este diálogo, a esta conversación. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Soy Jesús Rey, miembro del capítulo español del Club de Roma, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y tengo que empezar excusando al profesor Emilio Muñoz, que era quien le correspondía moderar este diálogo, pero por motivos técnicos no hemos podido establecer conexión con él. Así que pues asumiré yo esta tarea de moderación en su nombre, o como él suele decir, de no moderación, porque realmente los que nos siguen en este ciclo que hemos titulado Paradojas Antrópicas, conversaciones desde un mundo desordenado, ya saben que la modalidad que solemos establecer es la de una conversación entre personas con distinta formación, distinta experiencia profesional y vital, y una conversación en la que el papel del moderador pues, es muy reducido, porque lo que pretendemos es que se establezca un diálogo fluido entre las tres personas que nos acompañan hoy y que a continuación les presentaré. El diálogo que proponemos hoy se enmarca, como digo, en el ciclo que venimos celebrando bajo el título Paradojas Antrópicas, conversaciones desde un mundo desordenado. Quizá muy brevemente convendría decir que el concepto de paradoja antrópica proporciona la base para el desarrollo de un marco teórico y analítico para el estudio de las sociedades actuales, en las que abundan los discursos y acontecimientos paradójicos, aparentemente contrarios a la lógica, y muchos de los cuales son antrópicos, es decir, que están producidos o modificados por la acción humana. Este concepto de paradojas antrópicas nos sirve como armazón para la construcción de una línea de investigación y de reflexión sobre los retos, impactos e implicaciones socioeconómicos, ambientales y éticos. Uno de los acontecimientos que responden al concepto de paradoja antrópica es el que nos ocupa hoy, en esta conversación, que continúa las celebradas el pasado 19 de mayo y 9 de junio, y en las que ya hemos tenido oportunidad de conversar en torno a este concepto. Así pues, a través del prisma de las paradojas antrópicas, proponemos hoy una reflexión y diálogo en torno a los postulados y dinámicas de la economía basada en el crecimiento continuo e ilimitado y sus consecuencias. Y paso a continuación a presentar a nuestros tres ponentes, a los que agradezco muy especialmente que estén hoy con nosotros. En primer lugar, presentaré a Miquel Echevarría Dubarán, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Trabaja en la Universidad del País Vasco, es MBA por la Universidad de Deusto, empresario, analista, escritor y divulgador sobre temas económicos y coordinador del Grupo Vasco del capítulo español del Club de Roma. Bienvenido, Miquel, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Cristina Manzano, que nos acompaña también, es licenciada en Ciencias de la Información, especialidad en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Es directora de Es Global, un espacio de debate y reflexión sobre cuestiones globales en español. Directora de EA Insights y coordinadora editorial de la revista Pensamiento Iberoamericano. Muchas gracias, Cristina, también por acompañarnos y bienvenida. Y finalmente, Armando Menéndez Viso, licenciado en Filosofía y en Economía y doctor en Filosofía. Es profesor titular en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo y sus líneas de investigación se centran en la filosofía de las ciencias sociales, en particular de la economía, de la política de la ciencia y la tecnología, la sostenibilidad, la innovación y la gran historia. Bien, pues repito mi agradecimiento por acompañarnos hoy y haber respondido a esta invitación que os hemos hecho para dialogar en torno a este relevante tema de la economía del crecimiento. Si os parece bien a los tres, voy a comenzar dando la palabra, como estaba previsto, al profesor Armando Menéndez. Cada uno de los tres contertulios o ponentes harán una breve presentación y a continuación, pues, como digo, pasaremos al diálogo. Armando, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias al capítulo español del Club de Roma por la organización
de este acto y por la invitación, y gracias a quienes me acompañan en el diálogo y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. Quisiera empezar mi breve presentación con una cita de Hayek, de Friedrich Hayek, no de Salma Hayek, que en 1978, en una obra, bueno, quizá no de las más conocidas suyas, Las tres fuentes de los valores humanos, decía lo siguiente, bueno, la traducción es propia. Cuando se insinúa que los economistas quieren que todo se subordine a fines económicos, es que algo no se ha entendido. En rigor, ningún fin último es económico, y los que así se califican constituyen a lo sumo fines intermedios que nos dicen cómo acercarnos a otros que no son económicos. Y es la disciplina del mercado la que nos fuerza a calcular, esto es, a dar razón de los medios que utilizamos en la persecución de nuestras metas. Esta afirmación de un autor tan poco sospechoso de antieconomicismo o anticapitalismo como Hayek encierra una paradoja, una de esas paradojas antrópicas que estamos aquí tratando de exponer, ¿no? Y es que parece que estamos en un momento en que las decisiones importantes, por lo menos en estos lugares y estos tiempos nuestros, ¿no?, se supeditan muchas veces a fines económicos. Queremos alcanzar una determinada tasa de crecimiento del PIB, una determinada tasa de inflación, una determinada tasa de desempleo o de empleo, y eso es una fuerza muy importante en la definición de las políticas públicas. Y sin embargo, según Hayek, estaríamos aquí invirtiendo el orden de prelación entre política y economía. Y esta es la paradoja en la que quería profundizar ahora, ¿no?, muy brevemente. Para entenderla bien, habría que empezar quizá a distinguir dos sentidos de economía, una distinción que es un poco obvia quizá, pero que creo que nos puede ayudar a plantear el problema con algo más de claridad. Es que en economía, en español, en castellano, como en otras lenguas romances, ¿no?, tiene un doble sentido. Por un lado, designa a la disciplina económica, a la ciencia económica, ¿no?, y por otro lado, designa la realidad económica. Entonces, cuando hablamos de economía, a veces no deshacemos esta ambigüedad. En otras lenguas no hay este problema. En inglés, por ejemplo, no la hay, porque the economy no es lo mismo que economics, y ahí no hay esta ambigüedad. Pero en español sí. Y esta ambigüedad entre la disciplina y la realidad, ¿no?, es importante para entender esta idea de que estamos supeditados o subordinados a fines económicos. ¿Qué queremos decir aquí con económicos? Porque, en general, entendemos mejor que la realidad económica nos determina, o por lo menos nos condiciona. Pues tenemos que comer y para eso tenemos que tener unos ingresos, lo cual nos fuerza a tener un trabajo, lo cual nos fuerza a tener unas determinadas estructuras sociales, ¿no?, que obedezcan a estos fines, ¿no? Y sin embargo, sobre lo que yo quería llamar la atención aquí es sobre lo que nos condiciona, ¿no?, si no nos determina, la disciplina económica, es decir, nuestra manera de entender esos procesos económicos de la realidad. ¿Por qué? Si Hayek tiene razón, si es verdad que la economía no nos dice no nos da ningún fin propiamente dicho, sino que nos dice cómo alcanzar ciertos fines económicos, entonces, insisto, estaríamos invirtiendo esta lógica, ¿no? Es decir, estaríamos subordinando nuestros fines políticos a fines económicos. Y algo de esto hay, es la cuestión, ¿no? Es lo que quiero traer simplemente para empezar esto, ¿no? Porque la disciplina económica contemporánea no es una disciplina que nace, digamos, desideologizada o sin ningún bagaje filosófico, sino que nace muy ligada a una filosofía particular, que es el utilitarismo. No tanto en Adam Smith, quizá, pero desde luego en Mill, que es uno de los grandes sistematizadores de la economía moderna, ¿no?, y más después con el marginalismo y todo a lo largo del siglo XX. ¿Y qué tiene de particular esto para lo que nos interesa? Pues que es una manera de entender las sociedades humanas, la vida humana, en la que el individuo es el punto de partida.
lo que se llama a veces técnicamente el individualismo metodológico. Son los individuos los que toman decisiones, son los individuos los que persiguen sus metas, son los individuos los que persiguen optimizar recursos, etcétera, etcétera. Y claro, no es de extrañar, ¿no?, que en una disciplina económica así planteada con estos fundamentos individualistas, pues lo común tenga algunos problemas. Pues los servicios públicos, el clima, el agua, en fin, todo lo que tiene que ver con lo común tiene cabida, mala cabida en los discursos económicos, precisamente, entre otras cosas, por este enfoque individualista, ¿no?, el individualismo metodológico de la disciplina económica dominante. Y entre esas cosas comunes que sufren con este planteamiento, ¿no?, está la política misma, que consiste en buena medida en discutir sobre los fines o las metas comunes. Y si aceptamos como dados estos fines individuales de la economía, pues el crecimiento económico, la obtención de mayores ingresos, de mayor renta, de mayor riqueza, etc., pues este debate político sufre, ¿no? Cuando por mera inercia se da prioridad a los fines económicos, que según hemos visto con Hayek son en realidad fines intermedios, se está renunciando a la discusión política, que es la discusión filosófica y democrática por excelencia, y que debe efectivamente establecer a dónde vamos como grupo y no como individuos. Así que un camino relativamente sencillo para sustraerse al dominio de lo económico en la manera de concebir nuestra vida en común, lo social, lo político, es justamente recuperar el debate político propiamente dicho. Es decir, hablar sobre los fines, hablar sobre lo común, que es lo que estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Y entre los fines intermedios que hemos convertido en fines últimos está este asunto del crecimiento que nos trae aquí hoy también. De cómo puede ser el crecimiento entendido como un fin defendible. Si nos damos cuenta, aquí en los términos tenemos ya un problema del crecimiento, y es que el crecimiento como fin no tiene fin, y esta es otra paradoja. Es decir, no hay un momento en que podamos decir, hemos alcanzado el crecimiento. Podríamos decir, no hemos alcanzado un cierto nivel de igualdad, hemos alcanzado un cierto nivel de X, pero no podemos decir hemos alcanzado el crecimiento, porque por definición no tiene fines como fin, ¿no? Es decir, no hay Ítaca aquí, no llegamos, no podemos decir que lo hemos logrado. Entonces, cuando el crecimiento se convierte en meta, nos embarca en una espiral sin término, por tanto insostenible por definición. En un crecer por crecer, como dicen algunos autores que impugnan estas ideas, como Serge Latouche, por ejemplo. Y si nos damos cuenta, ¿no?, muchos de los males que nos asuelan en este momento globales, la pandemia climática, como le gusta decir, la pandemia medioambiental, como le gusta decir a Jesús Rey, tiene mucho que ver con con este colocar un fin que debería ser intermedio como fin último, ¿no? Bien. Esto es lo que quería poner sobre la mesa para arrancar, ¿no? Cómo nuestra manera de concebir el pensamiento económico nos condiciona también a la hora de formarnos nuestros fines políticos, y quisiera que pudiéramos hablar un poco sobre cómo podemos buscar alternativas a esto, ¿no?, que a veces están en el propio pensamiento económico, que nos advierte en casos como el del mismo Hayek, ¿no?, de que no pongamos lo económico como fin último. Esto es, para arrancar, lo que quería presentar. Irán saliendo seguro más temas, y te doy ya la palabra a las personas que van a continuar el diálogo, que seguro que tienen cosas más interesantes que contar. Muchas gracias. Bueno, gracias Armando. Cristina, si te parece, continúas tú. Perfecto, muchísimas gracias, Jesús. Es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes, y lamento muchísimo que Emilio no se nos haya podido sumar, porque él ha sido, en mi caso, por lo menos el instigador de esta sesión y de que yo esté aquí,
con una aproximación completamente diferente a la que ha hecho Armando y por tanto creo que por eso puede ser una conversación bien interesante. Yo tengo también mis pequeños puntos para plantear y seguir después la discusión, pero no me resisto a empezar comentando algo que has dicho, Armando, y que me parece que luego nos puede dar también pie a continuar a tirar de ese hilo, ¿no? Estabas hablando del papel del utilitarismo en la definición de nuestro modelo, por lo menos modelo de pensamiento económico actual, y a mí, inevitablemente, eso me lleva a unos planteamientos occidentales de la forma de distribuir y de organizar el mundo. Paradójicamente, ya que estamos aquí para hablar de paradojas, vemos que la alternativa que se nos ofrece a eso, la alternativa global por excelencia ahora mismo es sobre todo la que viene de China, que sigue el mismo patrón. Cuando estamos hablando de sociedades y de conceptos filosóficos y de organizaciones políticas y sociales mucho más basadas en sistemas comunitarios que el nuestro, basado en ese individualismo que comentabas, pero sin embargo en el lado económico, ahora lo que estamos viendo es que nos asomamos a un mundo en el que hay que elegir entre el capitalismo de mercado, que es el que tenemos nosotros, y el capitalismo de Estado, que es el que están desarrollando en China, ¿no? Con lo cual ahí también veo esa paradoja de la homogeneización de algunos principios económicos y por otra parte del contraste de los bloques que están surgiendo. Pero, insisto, eso me parece que puede ser un tema para el debate posterior. El motivo fundamental de esta discusión es hasta qué punto podemos continuar con esta idea de crecimiento económico cuando lo que estamos es cargándonos el planeta, así dicho de una manera muy bruta, si me permitís también, ¿no? Y mis comentarios van a ser muy específicos, muy concretos, muy ligados a la actualidad, tan ligados a la actualidad que quiero empezar comentando la dimisión hoy de la primera ministra de Nueva Zelanda, que ha sido una muy mala noticia para todos los que pensamos, y por supuesto yo me incluyo, en que otra forma de liderazgo es posible, en que otra forma de abordar las cuestiones, de abordar la gestión de lo público es posible. Y es una pena porque dentro de su propio país va a ser muy difícil que alguien la sustituya y desde luego Jacinda Ardern ha ejercido un liderazgo global en ese sentido, ¿no? Y ha arrastrado de alguna manera a otros y sobre todo a otras líderes políticos que han surgido en los últimos tiempos. Así que quería empezar por ella porque en este debate sobre qué otra forma, enlazo con tu última pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos buscar respuestas a estas paradojas a las que nos enfrentamos? Pues Nueva Zelanda ha sido claramente uno de los países que está tratando de aplicar una nueva forma de ver las cosas. Ya antes de la pandemia había iniciado una forma diferente de medir no el crecimiento, de medir la prosperidad o de medir el progreso de su país con unas métricas. Ellos están metidos dentro de lo que por una parte es el Wellbeing Living Alliance, es un grupo de países que defienden este tipo de otra forma de medir el progreso, y por otra parte la propia Nueva Zelanda ha establecido un sistema que llaman Living Standards, que es el framework, que es el sistema que les permite ir midiendo año a año precisamente esa evolución. Es un sistema que parte de la premisa de que en un país desarrollado, muy desarrollado, parte de la constatación de que habían dejado a mucha gente atrás, de que la pobreza estaba aumentando, de que la gente sin hogar estaba aumentando, de que la pobreza y la desigualdad, y sobre todo en determinadas poblaciones como los maoríes, que forman parte esencial de su vida y de su existencia y que estaban siendo dejados atrás, ¿no? Y, insisto, han establecido una forma de medir la economía que permite centrarse en el bienestar, y el bienestar entendido como salud, como igualdad en todos los sentidos, también igualdad de género, como respeto a la naturaleza, respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera. Así que, insisto, la dimisión de Jacinda Ardern para mí es una mala noticia porque va a ser muy difícil mantener esto en el tiempo y sobre todo va a ser muy difícil mantener este tipo de liderazgo. A la hora, así como Armando te has centrado en las teorías, en el marco teórico que enmarca nuestra forma de pensar, ya decía, yo voy a cosas muy específicas que están pasando, ¿no? Os hablaba del liderazgo y en el debate sobre cómo podemos avanzar en cambiar las mentalidades necesarias para que, primero, este PIB no deje de ser
el mantra único sobre el que nos guiemos para el futuro, y segundo, para que haya más parte de la ciudadanía, de la población, que comparta este debate. No digo ya las ideas a las que podemos aspirar, sino simplemente el debate. Pues hay dos cuestiones que quiero traer. Una es precisamente la del liderazgo, si este tiene o puede ser un proceso que se desarrolle de arriba abajo, empezando precisamente por estos políticos con ideas diferentes, innovadoras, con las ganas de arriesgar y de poner en marcha nuevos tipos de políticas, o de abajo arriba. Y en ese de abajo arriba estamos viendo muchísimas dificultades, porque ese de abajo arriba viene por la sociedad civil, por el papel de la sociedad civil, una sociedad civil que ha encontrado nuevas herramientas para compartir marcos globales y para compartir escenarios globales a través de las plataformas tecnológicas, a través de algunos movimientos, como por ejemplo Fridays for Future, pero que tiene sus serios problemas a la hora también de mantener una consistencia en el mensaje y en el tiempo. Y lo del tiempo es muy importante, ¿no? Porque muchos activistas acaban tirando la toalla por las dificultades que implica para sus propias vidas en algunos casos, y América Latina es un exponente de eso, con riesgo de sus propias vidas, ¿no? Los activistas, y sobre todo los activistas medioambientales, tienen serios riesgos, pero hay también cuestiones de penas de cárcel, de multas, etcétera. Ayer mismo también, o esta misma semana, hemos visto esa foto icónica de la joven Greta Thunberg siendo retirada por la policía por unas protestas en Alemania, ¿no? Entonces, estamos viendo que el activismo lucha, insisto, con esa capacidad de movilización, con esa consistencia a través del tiempo y de los países, lucha también con los problemas de sus formas, y hemos visto últimamente esos jóvenes que tiraban aceite o que tiraban mermelada o que tiraban cosas a cuadros en museos como una nueva forma de llamar la atención, y que sí llaman la atención, pero también provocan un gran rechazo, porque muchas personas en las sociedades desarrolladas piensan que no es necesario llegar a ese extremo para llamar la atención sobre cuestiones muy legítimas, ¿no? Un último ejemplo sobre las dificultades también de este activismo, después de Navidad, a finales de año, otro de estos grupos que han estado movilizándose enormemente en los últimos tiempos, que se llama Extinction Rebellion, precisamente la rebelión contra esa sexta extinción a la que parece que estamos abocados, ¿no? Han emitido un comunicado en que dicen: lo dejamos, aquí paramos. Y lo que hay detrás no es que desaparezca realmente el grupo, pero sí han decidido cambiar de tácticas y tratar de ir de maneras más discretas, menos presentes en el debate, entre otras cosas porque algunos de sus líderes han sido penalizados con multas, con cárcel, etc. O sea que ese es otro de los desafíos, y también, si queréis, otra de las paradojas de nuestro tiempo actual, ¿no? Tenemos todos los medios para transmitir el mensaje, pero estas transformaciones radicales cuestan muchísimo, ¿no? Es muy difícil romper las mentalidades, romper las inercias y cambiar la idea que tenemos de progreso. Y la última mención que quería hacer tiene que ver precisamente con la comunicación. Este año pasado hemos celebrado el 50 aniversario, y en estos foros lo hemos repetido mucho, ¿no?, de la publicación de los límites al crecimiento, el informe original del Club de Roma, el que dio paso a ese debate real, primero que realmente planteó que de seguir el ritmo que se estaba viendo en ese momento de consumo de recursos, íbamos a quedarnos sin esos recursos. Y el informe, como sabemos, estaba basado en unas proyecciones informáticas muy novedosas en su momento, pero que no estaban erradas, y además, desde el punto de vista temporal, hasta acertaron en el marco temporal en donde íbamos a llegar a ese grado de explotación de los recursos, ¿no? Los límites al crecimiento, como sabéis muchos de vosotros, desde cuando fue publicado, fue un gran éxito editorial, se tradujo a más de 30 idiomas, bueno, tuvo un gran impacto hasta que dejó de tenerlo. Y en parte dejó de tenerlo porque una buena parte de la comunidad científica lo rechazó. Lo rechazó porque no creían en esos planteamientos, porque iba contra lo establecido y porque la metodología que aplicaba era sumamente novedosa. Unido a eso,
Ahora tenemos ya la constatación, ahí el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford publican todos los años un informe sobre el impacto de las noticias. Ahora tenemos la constatación de que como ciudadanos y ciudadanas estamos cansados de las malas noticias. Y todo esto de lo que estamos hablando, el fin de los recursos, el impacto del cambio climático, etcétera, son malas noticias que en estos momentos además se suman a las que ya teníamos de la pandemia, que ha sido un impacto global, y a las que tenemos también de la guerra en Ucrania. El último informe que os digo de Reuters y de Oxford, publicado este otoño, daba cifras como que un 57% de las personas que han contestado a la encuesta declaran no seguir las noticias y dejar de lado, por supuesto, todo lo que tenga un impacto negativo. Y esas cifras estaban especialmente acusadas en España, ¿no? Os puedo dar las variables específicas. Por lo tanto, todas estas cuestiones parten de, ya lo estemos hablando desde un nivel más teórico, más abstracto, más conceptual, o ya lo aterricemos al día a día de las ciudadanías, tienen el problema de cómo llegamos, de cómo discutimos y de cómo, no me gusta decir convencemos, porque no quiere decir que nosotros tengamos la razón, pero por lo menos de cómo nos involucramos todos en un debate que desde luego nos concierne. Y si os parece también lo dejo ahí para luego retomar esos cómo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos a darle la palabra ahora a Miquel y a continuación iniciamos el diálogo. Miquel, por favor, cuando quieras. Arratsaldeon Danori, Bilbotik. Buenas tardes a todos desde Bilbao. En primer lugar, agradecer al Club de Roma, al capítulo español del Club de Roma, a José Manuel, a Óscar y a Charo, la organización del evento, y a Jesús Rey por la presentación de la sesión. También agradecer a Emilio Muñoz, que aunque no se ha podido conectar, pues como ha dicho Cristina, ha sido el munidor del asunto. Y agradecerle también, por una parte, la creación junto con Jesús del término paradojas antrópicas, que no sé si está patentado, pero sí habría que hacerlo. Y por otra, pues su invitación, ¿no? Y por supuesto, un abrazo para mis compañeros en el día de hoy, tanto Armando como Cristina, para que hemos tenido además el placer y el honor de tener de ponente el viernes pasado presencialmente en el Grupo Vasco del Club de Roma, hablando de otro tema muy interesante, como es la globalización, en la que también discernimos paradojas. Y por último, lógicamente, agradecer al público participante. En segundo lugar, quiero indicar que pretendo en esta primera intervención simplemente nombrar algunas paradojas detectadas, añadiendo a las que ya habéis indicado, para luego profundizar en las que mis contertulios, el moderador o el público participante quiera. Y por supuesto, después decir algo quizás sobre alguna intervención anterior. Comenzaré por mencionar una paradoja personal y seguiré ligada con la economía, lógicamente, y seguiré con paradojas en la economía en general, y mientras el tiempo y el moderador me lo permitan, avanzaré, si es posible, sobre paradojas en un economista en particular, Keynes, y paradojas sobre un indicador en particular, el PIB. Sobre la paradoja personal, voy a hacer un poco como hacía Montaigne cuando empezaba los ensayos, que decía que iba a hablar de sí mismo, pero solo voy a hablar en un tema muy, muy puntual. Y es que, bueno, soy economista, pero soy economista de la rama general de la economía. Y luego lo que pues, estudié en Sarrico del año 75 al 80, es decir, cuando empecé todavía vivía el dictador, o sea, ha llovido ya un poquito. Y luego me he desempeñado mi trabajo fundamentalmente en el mundo de la empresa, con lo cual he sido economista de empresa. Ahí hay una paradoja entre la economía general y la economía de empresa. Un poco lo que mencionaba antes Armando, el economist versus el business, por así decirlo. También quiero decir que las paradojas, aunque son en definitiva contradicciones, no siempre son negativas. A veces pueden ser positivas. Yo, al menos en mi caso, quiero decir que el haber tenido el paraguas de la visión general sí me ha dado quizá pues, otra forma de entender el mundo de la empresa que yo creo que no me ha venido mal. Y quizá un poco también siguiendo el tema del asunto del Club de Roma, que siempre nos ha gustado tener la visión holística y la visión general, ¿no? que yo creo que nunca sobra. Y por empezar un poco con paradojas dentro del mundo de la economía, voy a hacer un poco una breve introducción de alguna, me voy a referir a otras un poco del mundo actual y alguna del mundo clásico. Quizá voy a poner muchas cosas encima de la mesa, pero bueno, yo creo que viene bien y ya nos meteremos luego en harina en donde queramos. En primer lugar, considerar la economía como ciencia, aunque sea con el apellido social, ya suena un tanto paradójico y puede que hasta pretencioso.
Samuelson, que fue el premio Nobel de Economía, definía la economía como la más antigua de las artes y la más moderna de las ciencias sociales, ya le digo social también. Ya sabemos que hay quien suele decir que las artes son las que hacen las preguntas y las ciencias las que intentan contestarlas. Entonces la economía quizá tenga esa virtualidad de hacerse preguntas e intentar contestarlas. Por otra parte, en economía el premio Nobel se puede obtener defendiendo posiciones absolutamente antagónicas. Así lo han tenido Milton Friedman y Amartya Sen, que defienden posiciones muy diferentes. Hablando de paradojas del mundo actual, por ejemplo, el mundo complejo en el que en estos momentos estamos tiene muchísimos problemas, que no lo voy a relatar porque ya los conocemos, pero para solucionarlo últimamente la Unión Europea ha puesto en marcha un maná de millones de euros ligados a una triple transición demográfico-social, digital cibernética, energético-ambiental. Pero ahí creemos que falta un poco la perspectiva del hombre, ponerlo a perspectiva humanista, bajarlo a nivel de suelo. Es decir, aquello de Pitágoras que decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Ahora diría la persona, lógicamente. La persona es la medida de todas las cosas. Porque si ocurre últimamente que hemos empezado, bueno, antes damos mucha importancia a las personas físicas, a los hombres y mujeres de carne y hueso. Después hemos empezado a dar importancia a las personas jurídicas, a las sociedades mercantiles, luego a las personas electrónicas, a los robots, y últimamente seguramente empezaremos a dar importancia a las personas virtuales, es decir, a nuestros avatares en el metaverso, cuando realmente las personas físicas somos las personas reales, las personas de carne y hueso. Por otra parte está otra paradoja, la tecnología, que no soy contrario al avance tecnológico en absoluto, pero sí está la tecnología al servicio del negocio, no al servicio de las personas. Yo creo que nos quieren convertir en cierta forma en esclavos y sumisos ante la inteligencia artificial, los robots, los algoritmos, etc. Otra paradoja es que la existencia del ser humano ha sido posible porque ha funcionado más la cooperación que la competición y, sin embargo, lo que se propicia fundamentalmente en todos los foros, no solo en los deportivos, en los empresariales, en los políticos, en los sociales, es la competición. Hay otra paradoja también de lo que es la economía productiva, la que produce bienes y servicios que se tocan, que se saben que existen, que es la economía real, y la economía financiera, que es hoy en día la preponderante, la economía especulativa, que es la que en estos momentos parece que domina el mundo. Otra paradoja es la enseñanza en las escuelas de negocios, que yo creo que en la mayoría, puede haber excepciones, pero en la mayoría lo que se crean y crían son sobre todo, y no solo por la oferta, sino también hay demanda en ese sentido, se crean y se crían lobos de Wall Street, es decir, ejecutivos financieros cortoplacistas y no emprendedores y empresarios. Y esa es una formación que se está dando a nuestros jóvenes. Luego también ocurre, y esto lo comentó Cristina el viernes en Bilbao, la paradoja de la globalización, que disminuye la pobreza a nivel mundial, no sé, quizá porque estadísticamente han salido de la pobreza de los chinos, o dice China que han salido, porque a saber, hay los datos como están, sobre todo si vienen de China, disminuye la pobreza a nivel mundial y sin embargo aumentan las desigualdades a nivel interno entre los países. Luego también ocurre que en un mundo de incertidumbres hay mucho economista que se manifiesta con mucha certidumbre. Solo hay que ver ciertos canales de televisión y ciertos tertulianos que parece que predican y sientan cátedra y profetizan. En fin, cuando la única certeza es que casi todas las predicciones son erradas. Porque además los economistas explicamos el pasado bastante mejor que barruntamos el futuro y no somos ni chamanes ni profetas. Y parece que algunos pretenden serlo. Y ya me voy a referir rápidamente a unas, digamos, paradojas ligadas con el mundo clásico y con la economía. Me voy a Aristóteles. Aristóteles también, yo creo que algo ha sugerido Armando, diferenciaba la economía de la crematística. La economía viene a ser la administración de la casa y la crematística el abastecimiento de bienes necesarios para la vida. Séneca, que era un lince descubriendo paradojas, tenía una que no es económica, pero sí hablaba de crímenes, decía que cuando uno asesina a una persona es un criminal, pero si asesina a miles, a cientos de miles o a millones, es un héroe nacional. Se le hacen estatuas, se le dedican libros, en fin, pasa la historia, sobre todo si gana la guerra, lógicamente. Sin embargo, y esto sí es una paradoja económica, Séneca era un filósofo estoico y sin embargo, por lo que dicen, era un banquero sin muchos escrúpulos.
El padre de la economía fue un profesor de filosofía moral llamado Adam Smith. Y Adam Smith, en su teoría de la mano invisible, venía a decir que los intereses individuales conducen a resultados sociales. Voy a leer simplemente un pequeño parrafito de La riqueza de las naciones, donde nos decía que no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. No les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Por otra paradoja del mundo clásico, Marx, por ejemplo, Marx y Engels, que nos venía a decir que los filósofos se habían encargado de interpretar el mundo y lo que se trataba era de cambiarlo. Sin embargo, sus herederos, cuando quisieron poner en práctica sus ideas, pues precisamente fue un fiasco monumental. Y ya por último, por pararme un poco en el mundo clásico, hay una doble paradoja. Por una parte, hay un poeta, Antonio Machado, que dicen que derivaba de Quevedo. Vayamos a saber, el tema de las citas nunca se sabe de dónde provienen, pero venía a decir que solo el necio confunde valor y precio. Y ahí hay una doble paradoja. Por una parte, el tema del valor y precio, lógicamente, que es una paradoja, y por otra parte, que sean los poetas los que nos indiquen el camino a los economistas, que también pues tiene bemoles y es otra paradoja. Si queréis puedo seguir con Keynes o con el PIB, no sé cómo voy de tiempo. ¿Sigo? ¿O lo dejo ahí? Porque he soltado bastantes cosas. Bueno, yo te sugeriría, si no te importa, Miquel, es verdad que habéis dejado muchos temas entre los tres. Yo creo que podríamos iniciar el diálogo, si os parece. Os dejo a los tres en compañía y bueno, pues que vayáis interviniendo a medida que consideréis, ¿no? No sé si quieres tú centrar alguno de los temas que ha salido, bueno, Miquel. Bueno, ya que tengo el uso de la palabra, por decir un poquito de lo que han comentado mis compañeros, Armando, que decía, bueno, lo económico, ¿no? No como fin último. Bueno, es que realmente yo creo que lo económico no debe ser el fin último. Digamos, el fin último debe ser, vamos a decirlo así de una manera más clara, igual el bienestar, la felicidad de la persona. Es decir, lo económico a veces puede tener esa función de buscar la maximización del beneficio, el estirar demasiado la cuerda para conseguir objetivos, y yo creo que tiene que ser un instrumento, una finalidad, pero con buen uso, es decir, sin abuso, por decirlo, por soltar una opinión así a bote pronto. Y luego ligado con Cristina, pues que estoy de acuerdo con ella en todo lo que ha comentado, lógicamente, del informe de los límites de crecimiento, todas las críticas que además tuvo. Y sin embargo, pues 50 años han pasado y, bueno, por desgracia ya vemos dónde están las circunstancias, y que desde luego, pues sí, nos tenemos que tomar en serio nuestro futuro, porque yo lo que sí creo que tenemos que tener claro también es que el planeta seguramente no va a desaparecer, pero posiblemente sí las condiciones para que podamos vivir en él, como no nos pongamos en faena. Y que es muy importante, pues bueno, que tengamos en cuenta qué planeta dejamos en herencia a nuestros hijos, y también tener en cuenta qué hijos dejamos en herencia a nuestro planeta. ¿Sí? Esa doble vertiente también es muy interesante. Es decir, con qué valores, con qué principios, bien, está todo ligado, ¿no? Y simplemente, y ya os dejo la palabra a los demás. Venga, muchas gracias. Jesús, si me permites, añado algo a raíz de lo que estaba justo diciendo Miquel y también ligado con lo que comentaba Armando, ¿no? Y es esta vinculación entre lo económico o la economía o la ciencia económica y la política, porque al final ¿quiénes son los pensadores y quiénes son los agentes, ¿no? Y uno de los problemas que yo creo que tenemos ahora mismo muy claramente, hablamos muchas veces de esa falta de liderazgo, tenemos cierto sentimiento de nostalgia con otros tipos de liderazgos pasados que habría que ver, ¿no? Si luego realmente históricamente aguantan la comparación o no, pero cada generación es lo que vivimos. Y digo esto porque
a raíz de la crisis de 2008, que ya parece que se nos ha olvidado, empezó una rebelión absoluta contra los economistas. Y no solo contra los economistas, sino contra los expertos y contra la ciencia. Y eso se corrigió y aumentó durante la pandemia, ¿no? Hemos visto cómo algunas partes de la sociedad y algunas personas influyentes que vienen de otros campos renegaban del saber absolutamente. O sea, hubo un político británico que dijo: no quiero saber nada más de expertos. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta semana pasada estuvo en Madrid Nouriel Roubini, otro de los economistas de moda, que fue de los pocos que habían predicho esa crisis de 2008. Hablando con otro economista, yo hace muchos años y en estos celos que se suscitan entre los especialistas, este otro me decía: bueno, Roubini acertó como acierta siempre un reloj que está parado 2 veces al día, ¿no? A base de decir toda la vida esto va mal, pues en algún momento viene la crisis y va mal, ¿no? Roubini estuvo aquí presentando su libro de megatendencias, todas negativas. O sea, lo último que ha escrito, hace un diagnóstico a todo lo que va mal. Y bueno, pues ofrece muy pocas soluciones a lo que va bien. Y yo creo que este es uno de los grandes desafíos para la ciencia económica y para los economistas, es por una parte trasladar sus propuestas reales de mejora al terreno político, que sean entendibles y aplicables, y trasladar a la sociedad que la puesta en común de las diferentes disciplinas, porque ya no solamente una disciplina, sino de las diferentes disciplinas, es lo que nos puede ofrecer esas respuestas para el futuro. Si queréis lo dejamos ahí, pero para mí, si estas ideas, todos estos debates no tienen al final una aplicación práctica, una forma de probar, de prueba y error, al final vamos abocados a que sean, por una parte, las empresas o determinados intereses los que sigan tirando del hilo, y así nos va. Sí, hilando con esto, y abundando en lo que decía al principio, ¿no? Y enlazando también con lo que decía Miquel antes, quizás que se le asigna o se le concede a la economía un papel que no puede tener. Es decir, se le pide a la economía que nos dé, que nos guíe, y eso es justamente lo que no puede hacer, como decía Hayek. O sea, una vez dado el objetivo, puede ayudar a calcular, sobre todo puede ayudar a decir lo que no se debe hacer si se quiere conseguir ciertas cosas. Es decir, si queremos contener la inflación, pues hay ciertas cosas que, estudiando economía, sabemos que no debemos hacer, y otras que es más probable que conduzcan a contener esa inflación, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, no nos puede decir si debemos perseguir la contención de la inflación, o si debemos perseguir el PIB, o si debemos perseguir una sociedad más igualitaria o menos, etc., ¿no? Entonces, a veces creo yo que la economía como disciplina es también un chivo expiatorio, ¿no? Que se echan unas culpas que tampoco tiene, ¿no? Y a veces es más bien la inhibición de la política lo que nos lleva ahí. Es decir, es lo que decía antes, porque no se discuten ciertos temas, ¿no? O sea, se enmarcan unos objetivos: vamos a crecer más que el vecino, porque además el objetivo del crecimiento no es un objetivo del crecimiento, digamos, absoluto, sino relativo. Se trata de crecer más que el vecino. Y eso, ¿y a qué nos conduce, ¿no? O sea, y claudicamos como sociedades y como individuos, ¿no?, ante estos objetivos, ¿no? Y por poner un ejemplo, ¿no?, y cosas que nos parecen bien para otros no nos parecen tan bien para nosotros, etc., ¿no? Por poner un ejemplo que además tiene que ver con el crecimiento y con todos los problemas medioambientales muy de fondo. Ahora, anteayer, ¿no?, ayer salía que China ha perdido población por primera vez en no sé cuánto, ¿no? Y eso en general lo vemos bien, ¿no? Porque parece que es un síntoma de que, bueno, pues eso, que los problemas derivados de la superpoblación pues pueden tener un freno, ¿no? Pero si nos dicen, por ejemplo, como es el caso de Asturias, ¿no?, que estamos perdiendo población y que hacemos planes de emergencia, planes de fomento de la natalidad, ¿no?, porque decrecemos, ¿no? Y nadie se para a pensar que a lo mejor ese decrecimiento puede convertirse en algo bueno, ¿no? Porque decrecer por decrecer, igual que el crecer por crecer, no tiene una valoración dada, ¿no? Eso la tiene dada en un marco de pensamiento que nos dice que ser más que el vecino, ¿no?,
es buena cosa, ¿no? Y de que estar siempre aumentando es buena cosa. Pero justamente es este marco de pensamiento el que deberíamos apuntar a cambiar. Y ese cambio del marco de pensamiento no puede venir de la disciplina económica, aunque la disciplina económica nos puede decir lo que podemos hacer, ¿no? Y sobre todo lo que no podemos hacer, ¿no? No sé si queréis continuar. Bueno, a mí Sí, me parece que el tema el tema que acaba de sacar Armando, yo creo que además es que, claro, desde mi punto de vista de economista a lo sumo aficionado, es claro, hablar de crecimiento me parece que no tiene sentido si no se habla de su contrario, ¿no? Como con muchas otras cosas. Entonces, este tema del decrecimiento, que parece que ha sido siempre tabú, pero que últimamente, al menos en el discurso, está muy presente, me parece que es un tema también muy relevante para tratarlo. No sé qué opináis. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo con Armando. Es que el objetivo del crecimiento per se, al final no se sabe a qué aboca, porque efectivamente tiende al infinito. Y además, bueno, ya sabemos, en un planeta finito. En fin, últimamente salían unos datos que en los últimos 10, 12 años, a nivel mundial, el PIB se ha debido duplicar. ¿Qué sentido tiene eso? Porque ¿se ha duplicado el bienestar de las personas? No solo no se ha duplicado, sino que en muchos casos ha disminuido, en otros habrá mantenido. Desde luego habrá aumentado de esa minoría que, el informe de Oxfam que salía el otro día, pues viene que al final tienen la mayor riqueza del mundo y que precisamente en las crisis, cuando ocurren las crisis, las guerras, etcétera, pues resulta que las diferencias aumentan. Es decir, siempre hay listos en esta película que utilizan momentos críticos para aumentar las diferencias, cuando resulta que parece que debía ser el momento más adecuado para mitigar las diferencias, ¿no? Momentos críticos, pero y además no es algo puntual, ni que ha ocurrido de casualidad, sino que ocurre siempre. Ahora, en esta crisis, por ejemplo, digo, por poner nombres y apellidos, lo último que está ocurriendo con los temas de la guerra, la inflación, etcétera, todos sabemos que ha habido cantidad de empresas, sobre todo del sector energético, que han tenido unos beneficios extraordinarios y llovidos del cielo. Sus ejecutivos van a tener unos bonos súper extraordinarios y fantástico, muy bien. Y luego, bueno, resulta que también los gobiernos lo que deciden es incrementar, poner unos impuestos extraordinarios que pueden ser coyunturales, en fin, ya se verá, para mitigar eso. Que también hay problemas en ese sentido. Yo creo que hay que tener cuidado muchas veces con el mercado, con la mano invisible del mercado, pero también con la visible del gobierno. Hay que buscar, como decía Aristóteles en ese sentido, la virtud está en el punto medio. Ojo con unos y con otros. Yo por eso también, incluso en algún artículo que he publicado, lo que abogaba, esos beneficios extraordinarios, pues es muy fácil. Si se han duplicado las facturas de la electricidad de las personas, y si el nivel medio, cuando uno pagaba 50 euros al mes la luz y le han subido a 80 o a 100, pues esos 30 o 50 de diferencia, pues que le devuelvan al usuario que se lo han quitado. No al Estado para que recaude más y vaya usted a saber qué hace luego con esa caja común, simplemente por reflexionar. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener cuidado con estos temas. Y dejo la palabra a mis compañeros. Yo, si queréis, vuelvo un poco sobre el tema de la vinculación entre crecimiento y bienestar o prosperidad y cómo lo entendemos. Y claramente ya sabemos que no es una correlación directa y que no tiene por qué ser así, solamente un dato. El año pasado, en 2021, el año de inicio de la recuperación de la pandemia, Estados Unidos creció un 9,08%, un crecimiento importante. Ese mismo año, también debido a la mala gestión de la pandemia, la esperanza de vida en Estados Unidos cayó un 0,39%, un 0,39%. Con lo cual, pues ahí está, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De ese crecimiento, a quién beneficia y para quién va. Pero quiero
contestando a lo que decías ahora, Miquel, sí es cierto que el crecimiento global se ha multiplicado y eso bueno, ha tenido unas consecuencias negativas, esto que hablamos, ¿no? De la desigualdad dentro de los países, no tanto a nivel global, porque sí ha habido 800 millones de chinos que han salido de la pobreza, pero también hasta hace unos 5 años había mucha otra gente en muchos otros lugares del mundo, por ejemplo en América Latina, que habían salido de la pobreza. Los planes que introdujo Lula para combatir el plan La Bolsa Familia, etcétera, pues permitió a mucha gente que pasara, aunque fuera tímidamente, ese umbral entre pobreza y clase media. Y ese es uno de los grandes dramas que vivimos en estos días, ¿no? Ese famoso fin de la clase media de la que habla tanto, por ejemplo, Esteban Hernández. Pero vuelvo al caso de China. No estoy segura, Armando, de que todo el mundo piense que ese decrecimiento demográfico de China sea positivo. Entre otras cosas, bueno, por supuesto no los chinos, que están muy preocupados por el tema del envejecimiento, entre otras cosas porque su vecino India este año ya les alcanza y les supera en población. Entonces, no hacemos más que hablar de los 1.400 millones de chinos, pero se nos olvida que también tenemos a la puerta de la esquina 1.400 millones de indios que además no han tenido durante las últimas décadas la política de hijo único. O sea que eso, la aceleración de esa demografía va a ser muchísimo más rápida. Pero otro tema que puede ser paradójico y que puede ser para el debate. Nosotros consideramos desde Occidente que hay una serie de derechos humanos que consideramos universales. La libertad, el respeto a la vida, las libertades políticas, etcétera, etcétera. Y China viene cuestionando esto desde hace unos años dentro de esa otra forma de mirar al mundo, que insisto, es una nueva forma de mirar al mundo desde China, con todo su bagaje histórico, cultural, filosófico, etcétera, etcétera, aunque su sistema económico se parece bastante al nuestro, ¿no? Esa es una paradoja en sí misma. Pero lo que China defiende es que los derechos que nosotros pensamos humanos no son universales porque defienden los derechos económicos, porque para ellos el primer derecho es que toda su población tenga no solo comida, vivienda y ropa y vestimenta, sino que pueda seguir avanzando en ese progreso económico. Ahí es donde tenemos uno de los principales debates en términos de políticas globales y de concepciones globales del mundo, que es algo que consideramos derecho humano, que ya está muy arraigado en nuestra mentalidad occidental y que es debatido por parte de China como parte de ese proceso suyo de ascender a potencia hegemónica, ¿no? Y para ellos son derechos económicos, ligados, sí, al crecimiento. Sí, bueno, hilando con esto último, pero eso, hay también aquí de nuevo una cuestión de prioridad, ¿no? Porque bueno, tampoco puedo hablar de lo que ocurre en China con mayor conocimiento de causa, pero a nivel conceptual, ¿no? Podemos trasladarlo a países a los que hablamos, que lógicamente tenemos una perspectiva parcial y sesgada porque hablamos desde donde hablamos, no podemos hablar universalmente, ¿no? Hablamos situados culturalmente, etc. ¿no? Pero parece que esos derechos económicos van a llevar, ¿no?, a una mejora en el bienestar, ¿no? Claro que bienestar aquí cabe todo en el bienestar, ¿no? Se puede definir de muchas maneras. Y claro, eso es lo que se puede discutir también, ¿no? Porque podía pensarse al revés, ¿no? Podía pensarse que una sociedad pues, más libre, donde la gente tenga más oportunidades, mayor igualdad, más oportunidades de desarrollo personal, ¿no?, donde tenga una mejor sanidad, etcétera, puede llegar a tener mayor riqueza, mayor crecimiento que otra que no la tenga. Que esa dirección de la flecha, ¿no?, puede defenderse también al revés y empíricamente incluso podría pensarse que es más fácil, aunque es difícil, encontrar casos en los que se puede ver que una sociedad más cohesionada consigue tener un mayor bienestar económico, vamos a llamarlo así, ¿no?, que casos en los que un mayor crecimiento económico produce per se una sociedad, pues en fin, más feliz, por decirlo así, en una palabra, ¿no? Y esto se puede discutir, ¿no? A mí sí me gustaría, si me permite Jesús, decir algo, es que
sobre el medidor que usamos para medir el bienestar. Usamos fundamentalmente el PIB, y el PIB no sirve para medir el bienestar. Es decir, su creador, que fue el premio Nobel de Economía, Kuhnes, no estaba conforme con el PIB como medida del bienestar. Su creador. Eso es una buena paradoja. Existiendo algoritmos y sistemas de control sofisticados, usamos medidores erróneos y eso propicia que se tomen decisiones distorsionadas. Lo dice el premio Nobel Stiglitz. Existe además la posibilidad técnica y necesidad ética para otros medidores, pero falta consenso y voluntad política. El PIB mide el crecimiento finito en un planeta infinito. El crecimiento infinito en un planeta finito. Los flujos que controla el mercado y hasta los gastos para paliar guerras y pandemias. No mide la salud, el bienestar, la sostenibilidad de la naturaleza, la seguridad laboral, la cohesión social, la cultura y la educación. Los políticos están cómodos con el crecimiento económico como objetivo prioritario porque indica actividad, ingresos fiscales, puestos de trabajo, aunque se explote a los trabajadores y se perjudique al planeta. Y nos dice también Julia Steinberger que el crecimiento económico como tal es una mala gobernanza. Es decir, el PIB, como decía Robert Kennedy, que lo dijo el año 68, un poquito antes de ser asesinado, que por cierto el año 68 es cuando se creó el Club de Roma, decía que mide todo menos lo que hace que la vida valga la pena. Es decir, el PIB confunde y no aclara, y es el medidor que se utiliza para el bienestar. Puede ser medidor de crecimiento, de determinada manera, pero no de bienestar, simplemente. De ahí, Miquel, precisamente, no sé si esa cita que has hecho de Stiglitz viene del informe que él, junto con Amartya Sen, produjo para el gobierno francés, en donde precisamente planteaban este posible cambio en la forma de medir el crecimiento. Es un informe que encargó Nicolas Sarkozy y que, tal como lo recibió, fue al cajón. Algo parecido intentó años más tarde James Cameron. Sí puso en marcha un pequeño departamento para hacer un seguimiento de otras variables, de otras métricas para medir el progreso y el bienestar, pero también eso quedó completamente aparcado. Es paradójico que ambos, tanto Sarkozy como Cameron, eran conservadores, no estaban dentro de las ideas más progresistas que podrían impulsar estas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde, vuelvo a mi intervención, ahí es donde Nueva Zelanda ha sido el primer país que realmente ha puesto en marcha un presupuesto que pretende medir con otras variables y que ha ido manejando estos años y jugando con ellos. Y luego también creo que ha salido en la conversación brevemente el otro gran experimento es el de Bután. Claro, no es comparable por el tamaño ni de población ni de economía, pero Bután también decidió hace unos años medir su progreso por su índice de felicidad, ha logrado mejorar su crecimiento económico tal como lo conocemos desde nuestra perspectiva, pero también con unos grados de bienestar y de involucración de la sociedad y de respeto a la naturaleza que para ellos era importante, mucho más fuerte. O sea que las experiencias empiezan a estar ahí. Otra cosa es cómo se hacen a otras escalas, ¿no? Y cómo convences a otros países mucho más grandes y que arrastran a muchos otros para que hagan ese tipo de experimentos. Bueno, sí, si me lo permitís, voy a introducir aquí otro asunto que tiene que ver con lo que se acaba de decir, ¿no? Y es la centralidad de los estados en todo esto. Porque, claro, podemos medir el bienestar así o asado, la riqueza, ¿ya? Y la primera pregunta es, ¿y por qué tenemos que medir eso? ¿Por qué tenemos que dotarnos de índices, ¿no?, más o menos homogéneos en los que podamos comparar una cosa con otra? Y además, ¿qué es lo que se compara? Normalmente son estados, bueno, estados o similares, ¿no? Pues regiones o provincias. Porque sigue habiendo esta idea, ¿no?, también el individualismo trasladado a nivel estatal, ¿no?, de la comparación con el otro, del estar mejor que el otro, que al final es el asunto, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos esos índices? Si lo pensamos, es una cosa bastante rara. Mi hipótesis es que los necesitamos por la propia existencia de los estados. Es porque entonces la pertenencia al estado que está mejor en el índice se convierte en algo
que para su ciudadanía es positiva. Entonces, y esa percepción del bienestar tiene mucho que ver con los índices. Yo me acuerdo hace unos años de una encuesta que se hizo aquí en España, perdón por el ejemplo más local, pero bueno, son los que puedo hablar con más conocimiento de causa, ¿no? Y por alguna razón salía que la provincia con peor calidad de vida era Zamora. Yo que tengo familia en Zamora y mucha gente de Zamora, pero si aquí vivimos fenomenal, si es un sitio estupendo para vivir, y efectivamente lo puede ser, claro, como tantos otros. Pero ¿qué pasa? Que al aparecer ese índice, de repente la percepción del propio bienestar cambia, ¿no? Y entonces la mera existencia del índice puede ser contraproducente para la consecución del bienestar. ¿Y a qué necesidad obedece? Pues a esa necesidad, ¿no? También un tanto mercantil, ¿no? De presentar el propio lugar, pues eso, pues España o Alemania o Argentina, lo que sea, ¿no? Como un lugar mejor que el de al lado. Si no tuviéramos esa necesidad, esos índices no tendrían sentido. Imaginemos que no tuviéramos fronteras, ¿no? Esos índices ya perderían el sentido porque no podrían medir el crecimiento de qué, ¿no? El bienestar dónde, porque además luego no es verdad, porque claro, en Zamora se puede vivir muy bien o muy mal, ¿no? En París se puede vivir muy bien o muy mal, ¿no? Y en Estados Unidos o en Nueva Zelanda también se puede vivir muy mal o muy bien, ¿no? O sea, ¿eso qué está midiendo? Bueno, es la cuestión. ¿Por qué tenemos esa necesidad de vivir? De medir, perdón. Es que alguien nos venga a decir si vivimos bien o mal. Eso es una cosa también un poco extraña si lo pensamos. Sí, yo lo ligo, Armando, con lo que comentaba al principio, de que se propicia la competencia frente a la colaboración. Es así, simplemente normativa. Yo sospecho que los índices son el embrión, esta forma de plantear lo que nos presentas, Armando, es el embrión de esa sed por los datos, ¿no? Que tenemos ahora y que ahora está corregida y aumentada, porque ahora ya sabemos que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Entonces empezó la cosa con el afán de poder medir y de poder comparar efectivamente, de poder ofrecer excusas para sustanciar y sustentar la toma de decisiones, y se han convertido en otro, han derivado en otra cosa, ¿no? También debo decir que he vivido situaciones parecidas a lo que comentabas, con el efecto contrario. O sea, que también esos índices, en el caso de las ciudades, en el caso, por ejemplo, de la competitividad, etcétera, me consta que han servido de incentivo para los que estaban más abajo para tratar de mejorar en algunos indicadores, claro, porque lo que te ofrece son indicadores que te van a permitir luego comparar. Que esos indicadores midan realmente ese bienestar, ese vivir mejor en una ciudad, ese progreso es otra cosa, pero es una referencia para poder trabajar sobre puntos concretos. Jesús, no sé si me meto donde no me llaman, pero veo que hay bastantes preguntas en el chat. No sé si queréis que vayamos a ellas. Estás en silencio. Perdón, digo que parece que nos estuvieras observando tanto a Óscar Rojas como a mí, porque estábamos precisamente ahora a través del chat privado diciendo que habría que comenzar con las preguntas. Sí, no, preciso, gracias Cristina en cualquier caso por avisarme. Sí, os iba a plantear, efectivamente, son las 7:36 y bueno, pues con el ánimo de intentar terminar a las 8, que es la hora que tenemos fijada, yo, si os parece, os voy a ir, y también para dar cabida a los espectadores, a las espectadoras, pues lanzaros las preguntas que ya nos han ido proponiendo. Por ejemplo, hay algunas preguntas que han entrado ahora al final, pero que yo creo que pueden tener un sentido común. Por ejemplo, Margarita Hernández Laille nos proponía a los tres ponentes que dierais alguna solución, porque parece que los diagnósticos, no sé si en el sentido del diagnóstico, pero sí en los temas que se diagnostican, parece que está claro, pero ella proponía si podíais dar algunas soluciones, tanto individuales como colectivas, para dar solución a alguno de los problemas que habéis señalado. En este sentido también, por ejemplo, hablaba, a ver, tengo por aquí alguna pregunta, hablaba José María Aguirre del tema de la economía social, que también había hablado Miquel, y por qué se habla tan poco, perdón, en las escuelas de negocios. No sé si esta economía social podría entrar dentro de las soluciones.
Edita Olaizola, también, que nos ha hecho varias preguntas, comentaba el tema de las asambleas ciudadanas para cambiar el rumbo, que quizá podemos ligarlo también con esta pregunta de las soluciones. Algunas otras preguntas que tenemos, voy a lanzar un par de ellas o tres y si queréis comentáis y luego seguimos. Decía Rocío Judith Canchari, una pregunta, decía, me gustaría hacer una pregunta en la paradoja entre economía y política. ¿Cuáles serían los desafíos, sobre todo si nos centramos en fines económicos en un mundo global sistemáticamente fragmentado? Y para Armando, Edita Olaizola también, si hay alguna posibilidad de que en nuestra sociedad se aceptara el planteamiento oriental del índice de felicidad. Esto tiene, también si queréis podéis ligarlo a lo que habéis estado hablando del PIB y del uso de los índices. Si os parece, dejamos aquí de momento para que podáis responder y luego damos paso a más preguntas. No sé si quién quiere... Bueno, pues me tiro a la piscina. Con el tema, bueno, el tema de soluciones. Bueno, no, como he dicho antes, los economistas no somos chamanes, ni gurús, ni nada por el estilo. Pero bueno, yo simplemente por citar alguna orientación respecto a los temas que hemos estado hablando, creo que es importante un enfoque humanista del mundo, que creo que falta bastante. Es decir, hay un enfoque demasiado economicista en el mal sentido, es decir, en el sentido de búsqueda del beneficio rápido y a corto plazo, y nos falta una visión más a largo plazo y más teniendo en cuenta la perspectiva del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, y me voy a autocitar un poco, pero es en un artículo que he lanzado hace poco. Yo venía a decir algunas ideas que decía que, por ejemplo, que las empresas tengan trabajadores, que es un especial grupo de interés en sus órganos de gestión, podría ayudar también a que las empresas funcionen de otra manera. Las tienen en la economía social, lógicamente, pero no en general en la economía productiva. Que para acceder, por ejemplo, a cargos políticos se pase un examen de idoneidad tanto técnico como psicológico, que en muchos casos creo que sería bastante necesario. Que el cobro de comisiones por los bancos sea por trabajo real o si la gestión inversora ha tenido buen fin y proporcional a ello. Que en lugar de subir los impuestos, eso lo he dicho antes también, a las empresas por sus beneficios extraordinarios, que abonen importe directamente a los usuarios. Que las multinacionales no se escapen de pagar impuestos, ¿sí? Porque tienen la gran habilidad de no se sabe dónde los pagan y si los pagan. Que cuando caduquen los cargos públicos dejen de cobrar, lo que agilizaría el cambio. Hemos visto bastantes temas en este sentido últimamente. Sería ideal también que no haya reyes ni súbditos, sino ciudadanos responsables. Que en lugar de que las empresas se estresen y asfixien a sus grupos de interés, trabajadores, clientes, proveedores, para lograr beneficios y destinar una parte de actividades solidarias, les traten como si fueran humanos. Que no propiciemos ni la tiranía ni la esclavitud. Y que no dependamos, en definitiva, ni del mercado ni del Estado, totalmente. Pero es un poco por soltar muchas cosas. Me parece inapelable eso que has dicho, Miquel, así que lo suscribo. Para mí, antes lo he mencionado, yo creo que el gran desafío a la hora de buscar las soluciones es, por una parte, el equilibrio, también lo mencionaba Armando, ¿no?, entre el papel del Estado y de la política y de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Y ahí creo que hay que trabajar en la doble dirección. Es un proceso muy largo el de la transformación de las mentalidades y curiosamente la transformación de la mentalidad que nos ha llevado hasta ahora ha sido muy rápido. Si pensamos el mundo en el que vivimos basado en este consumismo desaforado, etcétera, realmente nace en los años 60, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial y con esta necesidad de impulsar la industria. Y bueno, pues hemos entrado a saco a ello. Entonces yo creo que pasa por un ejercicio individual de recuperar, y ya sé que esta palabra está muy denostada estos días, ¿no?, pero recuperar una cierta austeridad vital. No necesitamos la mitad de las cosas que usamos. Y en ese sentido, bueno, pues están todos estos
todas los desarrollos que tienen que ver, por ejemplo, también con la economía circular, con el reusar. Yo creo que pasa por consumir menos, lo primero, o sea, básicamente, pero luego lo que consumamos también que se pueda reutilizar. Quiero añadir algo muy concreto sobre la pregunta de las asambleas ciudadanas. Y sí, yo creo que ahí también hay un modelo que merece la pena experimentar y que está funcionando en otros países, por lo menos como foros de debate, como foros de involucrar a una mayor parte de la ciudadanía de una manera más profunda, de una manera que se sale de estos debates mediáticos que no dejan de ser totalmente superficiales. En España ha habido una asamblea ciudadana dedicada al clima y desde luego para los responsables políticos de la cosa fue muy ilustrativa también de por dónde avanzar, de qué capacidad podemos tener como ciudadanías de sumarnos a políticas arriesgadas, etcétera. Así que yo creo que sí, que merece la pena, hay metodologías que están ya bastante desarrolladas y que merece la pena experimentar con ese tipo de cosas para explorar otra forma de plantear los debates y de plantear las soluciones. Sí, pues, bueno, yo, abundando en esto, porque claro, para plantear soluciones habría que plantear primero los problemas y en el fondo un problema tendría que ser algo bastante acotado, ¿no? Para todas estas grandes cuestiones lo que hay son más bien un manejo, ¿no? Más que una solución, un manejo más amable, un manejo más aceptable, ¿no? Pero esto bueno, me parece importante en general para mejorar muchas de estas cosas que han salido aquí, de estos problemas, llamémoslo así, ¿no? El papel de las instituciones intermedias, digamos así. Es decir, que no son ni el Estado ni los individuos, que justamente son las dos grandes instituciones que están en los discursos de la teoría económica y que ignoran todo lo que hay por el medio. Y todo lo que hay por el medio es donde está, en mi opinión, la gracia del asunto, ¿no? Que claro, que ahora hablamos de asambleas, pero cuando hablamos de asambleas a veces es porque hemos perdido justamente esas instituciones intermedias que hacen esa labor. ¿Por qué? Porque las asambleas son fácilmente manipulables, son difíciles de organizar y en cambio lo vemos en cualquier sociedad, digamos, que ha tenido décadas de estabilidad o siglos. ¿En qué se distingue de otra más inestable que ha padecido más históricamente? Pues justamente en la riqueza de estas instituciones intermedias, ¿no? de asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones profesionales, instituciones científicas, clubes, parroquias, todo este tejido donde es muy fácil llegar desde la persona hasta quienes toman las decisiones. Son estas instituciones, en mi opinión, las que pueden canalizar. Digo, instituciones diversas, con organizaciones diversas, con tamaños diversos, pero que al final conforman la vida social, la vida pública, ¿no? Si vamos a tomar una decisión, vamos a suponer, ¿no? qué sé yo, sobre los bosques, ¿no? Sobre la gestión de bosques. Pues hombre, si hay una asociación de empresas forestales, ¿no? Otra de bosques comunales, vecinos interesados, es muy fácil, si un gobierno quiere, es muy fácil convocar a las voces relevantes, ¿no? Y es muy fácil para una persona llegar en dos pasos, ¿no? Es decir, si yo pertenezco a la asociación de propietarios forestales, ¿no? y esa asociación está representada en la comisión que va a llegar a tomar la decisión para el gobierno, pues solamente es un paso el que tengo que dar para que se me escuche mi voz en el otro lado, ¿no? Entonces, estas instituciones intermedias para mí son la clave de una sociedad más fluida, menos tensa, ¿no? Donde la gente se sienta más partícipe y por lo tanto que puedan lidiar mejor con sus problemas, los que sean, que son diversos. Sí, un matiz, si me permites, de economía social, que ha habido una pregunta. Sí quería decir una cuestión. La economía social tiene mucha importancia dentro del ámbito económico y cada vez más también, ¿eh? Cooperativas, sociedades laborales. Por cierto, yo trabajé hace muchos años en una cuando se puso el tema en los años 80 y una de las primeras que se hizo en el Estado, pues participé en su creación. Entonces conozco algo del tema, aunque sea desde aquella lejanía, ¿no? Pero lo importante yo creo que es no solo que existan, sino que las ideas, aunque no funcionen solo en la economía social, se trasladen al resto de la economía. Es decir, las ideas de participación de trabajadores en la gestión
ya en la propiedad, en fin, más complicado en otro tipo de empresas, pero bueno, que esas ideas se propicien de alguna manera, porque yo creo que tampoco se propician demasiado por las administraciones públicas ni se facilitan tampoco demasiado. Entonces, son ideas porque además cohesionan las empresas, les pueden dar una mayor utilidad. De hecho, por lo que antes mencionaba también, que en Europa, por ejemplo, en Alemania existe participación de los trabajadores en consejos de administración de sociedades mercantiles que no son cooperativas, y eso hace, en primer lugar, que exista una mayor vinculación de los trabajadores con la empresa y al final también una mayor productividad. Entonces, bueno, pues eso son también ideas importantes que es preciso impulsar, simplemente. Bueno, gracias. Voy a ir avanzando algunas preguntas más. Quería dar las gracias a todas las personas que están al otro lado por el abundante número de preguntas que tenemos. Y yo creo que es un reflejo del interés que está despertando vuestra participación. Rafael Granero introduce, voy a resumir un poco sus preguntas porque ha hecho 2 preguntas en el terreno, pero introduce el tema de los excedentes no reinvertidos o de los beneficios no reinvertidos. Se hace referencia a Keynes, que decía que un poco que hace referencia a su sentencia de la eutanasia del rentista, ¿no? Como, que hace que los beneficios no reinvertidos hagan que el sistema pueda colapsar. Bien. Francisco Di Persio vuelve sobre el tema de los índices y pregunta, a raíz de la intervención en la que se ha hablado de los índices económicos relativos y de la comparación entre regiones o naciones, ¿qué índices absolutos serían necesarios? ¿Qué tomamos como referencias absolutas? Rafael Granero también vuelve a preguntar, ¿qué opinan del modelo de Piero Safra crea como alternativa a los modelos económicos establecidos? Especialmente a ver si soy capaz, de la diferencia que hace entre una disciplina positiva, sistema patrón, y disciplina normativa, relación entre beneficios y salarios. Jesús Salgado introduce un nuevo tema que yo no sé si ha salido en el debate, pero que es el tema de la educación. Yo creo que es muy relevante. Pregunta, ¿qué cambios en la educación propondríais para poder superar estas paradojas del crecimiento económico? Ahí os dejo esta nueva batería de preguntas. Como tienen casi todas un carácter muy económico, yo solamente quiero comentar algo que tiene que ver con los beneficios no reinvertidos, pero llevándolo a un paso más allá, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que vivimos en las últimas décadas ha sido el de la excesiva financiarización de nuestra sociedad, el exceso y el abuso de los beneficios de las acciones, el papel de los accionistas como fin último, ¿no? Sin tener en cuenta lo que hay todo detrás, que va ligado precisamente a esa necesidad de crecer. Antes hablábamos del PIB como medida de estados, pero también el crecimiento de las empresas por encima de cualquier cosa. Yo creo que ese planteamiento de que las empresas tienen que generar beneficios para sus accionistas, descuidando a los trabajadores, descuidando al medio ambiente o descuidando a la sociedad en general, quiero creer que está superada, pero creo que hay muchas inercias que siguen ahí, ¿no? Y estaba ligado. Pero para todas las demás cosas que se han planteado, os dejo, Miquel y Armando, que tenéis una visión más económica o más filosófica. Bueno, yo por mi parte, bueno, totalmente de acuerdo con lo que decías, Cristina, del tema de los accionistas, de los beneficios. Por desgracia, yo creo que se sigue dando prioridad al tema accionarial. También tiene su sentido, son en principio los dueños de la empresa, ¿verdad? Pero bueno, a Milton Friedman le dieron el premio Nobel y decía aquello que la responsabilidad social de la empresa era maximizar el beneficio para el accionista. Sí es verdad que hay que tener en cuenta, lógicamente, en la empresa a todos los factores, a todo lo que hoy en día se dice los stakeholders, ¿no? Todos los grupos de interés, de trabajadores, clientes, proveedores,
entidades financieras, administraciones públicas, la sociedad, el planeta. Hoy en día hay que tener un cúmulo de circunstancias porque si no la empresa no funciona correctamente. Sí es verdad que sí puede tener éxito a corto plazo y de hecho yo creo que también ocurre que lo tiene. Pero por desgracia, claro, una empresa no debe ser un negocio, sino que debe tener una visión eso a largo plazo, no cortoplacista, de exprimir e intentar sacar los beneficios a corto plazo, sino de verlo más para el futuro. Preguntaban también del tema de la educación. Yo creo que es básica también la educación en valores. Yo creo que hemos perdido, no soy una persona, aunque tengo una formación religiosa, me considero más agnóstico que otra cosa, pero sí es verdad que considero que al menos la religión sí aportaba una serie de valores que quizá al perderse el ámbito religioso de las personas se han ido perdiendo también con la religión, o al menos en una teoría particular, que igual estoy absolutamente equivocado, pero en el sentido de primar el esfuerzo, el trabajo bien hecho, el prepararse a las personas. Yo creo que hay que seguir viendo que porque parece que reclamamos derechos, solo estamos para reclamar derechos, que nos den manifestaciones para que nos suban más los salarios, las pensiones, lo que sea, en fin, que nos arreglen los problemas el Estado. Yo creo que hay que coger las riendas del futuro de cada uno y que la educación debe ir orientada a eso, ¿no? a tener una serie de valores que refuercen a las personas, de esfuerzo, de dedicación, de preparación, de pensamiento crítico, además de ser solidarios, en fin, no sé. Y yo creo que eso se está perdiendo bastante. Ya lo he ligado antes un poco con ciertas escuelas de negocios, cómo están funcionando. Y ya digo que no es solo un problema de oferta, sino también que se demanda eso. Hay muchos que demandan eso, quieren que sea así. Entonces, crear lobos de Wall Street, ¿no? que decía antes. Entonces, yo creo que la educación tiene que ir más por la vía de los valores humanistas de las personas. Y le cedo un poco a Armando, porque si no... Bueno, gracias, Miquel, por esta última reflexión, que yo creo que es muy, muy optimista y muy esperanzadora. Lamentablemente tenemos que terminar, nos quedan 5 minutos. Bueno, podemos aprovechar, si queréis, para una última reflexión. No sé si Miquel quiere hacer alguna más o con esta da por buena. Cristina, Armando, si queréis hacer alguna última reflexión antes de despedirnos. Armando iba a hablar, sí. Bueno, gracias, Cristina. Pues no alargarme, ya que Miquel me había dado ese pie. Sobre esto de la educación que se preguntaban, ¿no? Quizá algo a tener en cuenta es que pues, la educación no es solo responsabilidad de las instituciones que llamamos educativas, ¿no? Y que efectivamente todas esas instituciones intermedias que hemos dicho antes, ¿no? Las que hemos hecho mención antes, y en general, bueno, que la educación se vea como una tarea continua no solo en el tiempo, sino continua entre todas las personas que conformamos una cosa así como una sociedad, ¿no? Es importante, ¿no? Es decir, que no deleguemos esa educación y que veamos que se produce, de hecho, en muchos ámbitos, ¿no? Pues nuestro trabajo, en los medios, en fin, en muchos lugares, ¿no? Y que al final lo importante en una educación es el conocimiento, ¿no? Y la buena voluntad, ¿no? Las dos cosas que decía también Platón que hacían falta para ser una buena ciudadana, saber qué hacer y querer hacerlo, ¿no? Y son las dos cosas las que tenemos que cultivar, ¿no? Y por eso también acumular conocimiento y más cuando estamos entre problemas complejos y en tiempos complejos, pues es muy importante, ¿no? Y luego esta buena voluntad para querer con ese conocimiento hacer lo que se debe. Pues Jesús, si me permites también rematar con una mención a la educación y como yo soy irremediablemente optimista, yo veo en las nuevas generaciones, por supuesto hay de todo, pero lo veo en los jóvenes con los que trabajo, en mis hijos, veo que ahí hay una materia prima excelente, veo gente muy comprometida,
con muchos valores y muy dispuestos a tratar de que el mundo cambie. Es verdad que eso va de suave con la juventud, ¿no? Que ojalá siga siendo así, pero los veo realmente con ganas de cambiar las cosas y de vivir de otra manera. No sé cómo de representativo es esto en el conjunto de la sociedad, pero creo que hay margen para pensar que realmente se pueden avanzar hacia esas transformaciones de las que hemos hablado. Así que todo esto es un tema bastante complicado, no solo conceptualmente, sino de llevar a la práctica, y yo quiero pensar que hay ahí una forma de que vamos a ir a mejor en algún momento, no sé si ahora, pero en algún momento. Yo por último, si me permites decir, ya que no me he dado mucho tiempo de hablar de Keynes, Keynes decía que había una paradoja en la economía, que es una disciplina muy fácil, pero que pocos economistas destacan. Bueno, pues yo creo que es hora de que nos vayamos despidiendo, de que vayamos arriando velas. Quiero agradecer muy sinceramente, por supuesto, al Club de Roma habernos dado esta oportunidad. Muchas gracias a las personas que nos han seguido al otro lado de la pantalla, aunque en este mundo virtual realmente todos estamos al otro lado de la pantalla. Espero que hayan disfrutado de este diálogo. Por supuesto, muchas gracias a los tres, a Miquel, a Cristina, a Armando. Ha sido, aunque dadas las circunstancias me ha tocado hacer de moderador, quiero decir que ha sido una pena por las circunstancias, pero ha sido un verdadero placer compartir con vosotros este diálogo. Por supuesto, dirigir unas palabras a Emilio Muñoz. Al profesor Emilio Muñoz, siento que no se haya podido conectar, porque estoy convencido de que, aunque bueno, este modesto moderador ha intentado suplir su ausencia como lo mejor que ha podido, estoy convencido de que con la presencia de Emilio el debate hubiera sido aún más interesante si cabe. Y también dar las gracias, como no, a José Manuel Morán, a Charo Estrada y a Óscar Rojas, que siempre nos ayudan tanto en la organización de estos eventos, a Óscar en particular, que es el que está siempre ahí dándonos apoyo, y lo dicho, a todo el público y a todos los participantes, muchas gracias.